Martes 6 de julio de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto darles la bienvenida a JN Noticias. Comenzamos con la información electoral. Bien amigos, hoy queremos dar un saludo a todos los maestros del Perú en su día. Nuestro respeto y reconocimiento en esta fecha tan significativa, agradeciendo siempre su compromiso con la educación. Vamos ahora sí rápidamente a desarrollar las noticias. Les compartimos el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. En esta ocasión les explicamos qué es la observación electoral. Los saluda su amigo Juradito. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición del ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy comenzamos el programa explicándoles qué es la observación electoral y quién mejor que Palomita Barreto para ilustrarnos. Te escucho, Palomita. Gracias, Juradito, tú siempre tan amable. Primero hay que explicar que la observación electoral es una garantía del proceso electoral establecido en la Ley Orgánica de Elecciones del Perú. La observación electoral es el procedimiento a través del cual las instituciones nacionales e internacionales se encargan de la búsqueda y recopilación de información respecto a las diversas etapas del proceso electoral y sus resultados, para luego emitir sus apreciaciones. Para poder desempeñar su labor, los observadores electorales deben estar debidamente acreditados ante el Jurado Nacional de Elecciones. Los observadores electorales pueden ser observadores internacionales, que son las organizaciones del extranjero, organismos gubernamentales y no gubernamentales internacionales. Generalmente, OEA, UNIORE, Unión Europea, presentan misiones de observación. Observadores nacionales son las personas jurídicas peruanas que se acreditan como tales ante el Pleno del JNE. En el país, la Asociación Civil Transparencia presenta observadores desde hace muchos años en cada proceso electoral. Luego de convocado un proceso electoral y alcance nacional, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones invita a través del Ministerio de Relaciones Exteriores a diversas organizaciones internacionales de reconocida trayectoria a participar como observadores electorales internacionales en el país. Adicionalmente, recibe solicitudes de diversas organizaciones internacionales de reconocido prestigio, interesadas en realizar observación electoral, las que luego de la evaluación respectiva por parte del Pleno del JNE reciben la acreditación correspondiente. ¿Quedó claro, Juradito? Ninguna observación, Palomita. Todo ok. Bueno, amigos, llegamos al final del ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Nos reencontramos en el próximo programa. Permiso. Por otro lado, amigos, les comentamos que el Ministerio de Relaciones Exteriores descartó que se hayan solicitado pronunciamientos sobre el proceso electoral actual a organismos o gobiernos de otros países. En tal sentido, la Cancillería descartó cualquier acto que pueda afectar la neutralidad en este proceso electoral. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las redes sociales oficiales, descartó categóricamente que se haya solicitado a gobiernos y organismos internacionales pronunciamientos favorables sobre el último proceso electoral. La aclaración de la Cancillería se realizó debido a un comentario que circulaba en las redes, la cual señalaba que representantes diplomáticos habrían sido contactados para pedirles un supuesto pronunciamiento, afirmación que es falsa. En esa línea rechaza los comentarios acerca de alguna gestión efectuada con relación a los pronunciamientos de organismos y países sobre el proceso actual en curso, reafirmando así el respeto al principio de neutralidad. Por su parte, la embajadora de Estados Unidos en el Perú, Liz Aquina, señaló que su país espera también los resultados oficiales de las elecciones de parte del Jurado Nacional de Elecciones. Y el ministro de Relaciones Exteriores también destacó el desempeño de las 114 oficinas consulares en el extranjero para llevar a cabo la segunda vuelta electoral, la misma que se desarrolló sin mayores incidencias. En las elecciones de segunda vuelta en el extranjero no se generaron mayores inconvenientes, según confirmó el ministro de Exteriores, Alan Wagner. Todos los casos fueron resueltos en el momento, ¿no? Y todos pudieron votar. Casos de miembros de mesa que no conocían bien cómo es que debían
conducir su función, pero en realidad no han habido problemas. Alan Wagner destacó la labor de las 114 oficinas consulares que permitió que más de 300.000 peruanos votaran en el exterior en más de 70 países del mundo. Es una realidad, ¿no? Por más que se hace amplia difusión en el exterior por diversos medios, incluyendo naturalmente redes sociales, cadenas de televisión, etcétera, ¿no? Bueno, la realidad es esa, ¿no? Más de 326.000 peruanos pudieron sufragar en el exterior en los 224 locales destinados para tal fin, en 208 ciudades y 79 países. Por otro lado, informó sobre las coordinaciones para la adquisición de vacunas. Wagner aseguró que a la fecha el Perú recibió más de 11 millones de dosis y que para finales de julio se podría recibir más de 7 millones de dosis adicionales. Estimamos que para finales de julio podríamos recibir hasta 7 millones de dosis adicionales, lo que permitiría culminar la actual gestión presidencial con más de 18 millones de vacunas recibidas. Finalmente, el ministro adelantó que se busca cerrar un acuerdo con Johnson & Johnson por una dosis de su vacuna para cubrir a la población que vive en lugares sumamente alejados o de difícil acceso. Por otro lado, informamos que los congresistas electos para el periodo 2021-2026 reciben un curso de inducción que los prepara para sus labores parlamentarias. Veamos. La presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, inauguró el curso de inducción para legisladores electos, que tiene por objetivo dar a conocer el cargo que desempeñarán a partir del próximo 28 de julio. La charla informativa desarrolla temas relacionados a la organización y funcionamiento del Congreso dentro de la estructura del Estado. Esto es Pleno, Consejo Directivo, Mesa Directiva, Comisiones Parlamentarias, Estatuto de los Congresistas, Mandato Representativo y Renunciabilidad al cargo y vacancia. Igualmente, problemas que enfrentan la organización y funcionamiento del Congreso. Asimismo, lo relacionado a los límites económicos de los proyectos de ley. Otro de los temas a tratar es la función de representación política en el país, ética pública, las principales dificultades para ejercer la función legislativa y la función de representación política. Este evento consta de 3 módulos, los que serán impartidos hasta el 7 de julio. Bien amigos, les contamos que el RENIEC recuerda a través de las redes sociales que la ley número 26864, la ley de elecciones municipales, dispone que desde el año 1997 los extranjeros mayores de 18 años residentes por más de 2 años continuos previos a la elección están facultados para elegir y ser elegidos, excepto en las municipalidades de frontera, siempre y cuando estén debidamente inscritos en el registro correspondiente. Para ejercer este derecho, el extranjero se identifica con su respectivo carné de extranjería, y es precisamente lo que pasará en las elecciones regionales y municipales. Amigos, tenemos una entrevista, vamos a hablar sobre los requisitos para postular a cargos de elección popular y fiscalización de la declaración jurada de hoja de vida. Hoy vamos a conversar con la directora nacional de fiscalización y procesos electorales de nuestra institución, la doctora Jessica Clavijo. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Paloma. Como siempre, para mí un gusto saludarlos, poder estar al tanto de cómo van avanzando ya esta última etapa del proceso electoral, y qué bueno refrescar información sobre aquella que en su momento fue utilizada para la calificación de las postulaciones. Efectivamente, doctora, y precisamente en estas elecciones han surgido diferentes interrogantes respecto a los requisitos que necesitarían aquellas personas que deseen postular a estos cargos. Primero nos vamos a detener en el tema de las fórmulas presidenciales. ¿Cuáles son los requisitos o cuál es el perfil que deben cumplir aquellos candidatos que deseen postular? Claro que sí, Paloma. Mira, en el caso de las fórmulas presidenciales, como bien lo mencionas, porque en este caso hay requisitos para quien postula al cargo de presidente y vicepresidentes de la República, porque es una fórmula la que se presenta, ¿no? Es el candidato o candidata presidencial y 2 vicepresidentes.
Y los requisitos que deben tener es ser peruano de nacimiento. Hay un requisito mínimo de edad que se requiere, que es contar con 35 años como mínimo al momento de presentar la solicitud de inscripción. No tener suspendido el derecho de sufragio, ¿no? Gozar con derecho de sufragio, estar inscrito en el RENIEC. Además, recordemos que los candidatos debieron ser elegidos en elecciones internas, aquellas que llevamos a cabo, recordarás, a finales del año 2020, a diferencia de los cargos de Parlamento andino y del cargo a congresista, en el cual incluso un porcentaje podría ser producto de designación. En el caso de las fórmulas presidenciales, debían provenir necesariamente de elección interna. Asimismo, hay otros requisitos, por decirlo así, que deben cumplir, como son el no encontrarse impedidos de postular. ¿Qué impedimentos ha establecido ahora la Constitución? Porque hubo una modificatoria en la Constitución de manera reciente y otras que también están incluidas en la Ley Orgánica de Elecciones. Era el hecho de no contar con una sentencia, ¿no? No encontrarse en ese momento con una sentencia, incluso en primera instancia, por algún delito doloso. Y además hay otros requisitos como, por ejemplo, presentar las renuncias del caso, porque hay un artículo que es el 107 que establece que altos funcionarios deben presentar sus renuncias oportunamente, no estar registrados en el REDAM, que es el registro de deudores alimentarios morosos, no encontrarse como deudores en el registro de reparaciones civiles, y además hay también unos impedimentos que son permanentes, ¿no? En el caso de aquellas personas que hubieran sido sentenciadas por delitos graves, que están establecidos en la norma, así hubieran cumplido su condena, así se hubieran rehabilitado, no pueden ser candidatos. Y estos delitos son terrorismo, apología al terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación sexual, incluso algunos contra la administración pública que se establecen en la Ley Orgánica de Elecciones, que establecen un impedimento permanente, es decir, de por vida. Entonces, los jurados electorales especiales han sido los encargados de velar porque se cumpla todos estos requisitos. Es decir, no es una calificación que se hace inicialmente desde la sede central. A la sede central, Jurado Nacional de Elecciones, llegan algunos casos en motivo de una apelación. Pero en la primera instancia, los jurados electorales especiales, los que se encargan de hacer esta calificación de las postulaciones, que en sencillo es la revisión, ¿no?, del cumplimiento de los requisitos. Doctora, continuamos en el tema de las fórmulas presidenciales. Si se trata de funcionarios públicos, ¿con cuánto tiempo de anticipación deben renunciar o pedir licencia a su puesto de trabajo? Mira, ahí tenemos que hacer unas distinciones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay prohibiciones o requisitos que están establecidos para quienes son altos funcionarios, y para otros que somos servidores, trabajadores, funcionarios públicos. En el caso de lo que establece la ley para aquellos funcionarios, altos funcionarios que van a postular a un cargo de elección popular, como es el caso de presidente o vicepresidente de la República, establece que debe haber una renuncia 6 meses antes de la elección. 6 meses antes, y está establecido en la ley exactamente cuál es el listado de estos altos funcionarios. El artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones lo establece y lo detalla. Y no es una norma nueva, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones es una norma que data de los años 90 y se ha venido aplicando a los diferentes procesos de elección general. Entonces, este mismo artículo ha sido desarrollado por un reglamento del Jurado Nacional de Elecciones, ya también que replica aquella práctica que se ha venido dando desde los años 90 en relación a las renuncias que deben presentarse en el caso que se desee postular. Situación distinta se da para quienes son trabajadores o funcionarios públicos de menor nivel, en el cual la misma ley establece, la Ley Orgánica de Elecciones, establece que se deben pedir licencias. El artículo 114 que establece lo referido a licencias menciona que esta debe pedirse 60 días antes de la elección. Sin embargo, para esta elección, tú recordarás que a finales del 2020 se aprobaron algunas normas que iban a ser aplicadas a este proceso electoral, que hizo variaciones, por ejemplo, sobre el horario, ¿no es cierto?, de elección, de 7 de la mañana a 7 de la noche, que se encuentren exentos de multa a aquellas personas que estaban incluidas en los grupos de riesgo. Esta norma también incluyó una modificación transitoria a este artículo 114.
estableciendo de que ya esa licencia para este proceso se pidiera con 30 días antes de la elección y no 60. En el caso del 11 de abril de la primera vuelta, doctora, fue, digamos, el 11 de marzo en todo caso. Claro, digamos, contabilizándolo 30 días antes, esa calificación la hicieron los jurados electorales especiales, ¿no? Perfecto. Ahora, doctora, hablemos un poco de los requisitos, pero para los que querían ser o para los candidatos del Congreso de la República. Bueno, en el caso de los candidatos al Congreso y al Parlamento andino, básicamente los requisitos van a ser los mismos. En el caso, por ejemplo, de edad, ya no se requerirá contar con 35 años como mínimo, sino 25 años de edad a la fecha en que se postula. De la misma manera, encontrarse habilitado en el RENIEC, contar con derecho de sufragio, no tener suspendida la ciudadanía. De la misma manera se aplican estos impedimentos también para optar por un cargo público, ¿no? Han habido estas modificaciones referidas a estos impedimentos temporales y permanentes, que justamente imposibilitan que una persona pueda ser candidato si ha tenido en algún momento este tipo de sentencias que mencioné hace un momento. En el caso también de democracia interna, debieron haber sido elegidos en estas jornadas que se realizaron a finales de noviembre y comienzos de diciembre del año pasado, con la diferencia de que podían también haber candidatos designados, ¿no? Había una cuota del 20% en cada una de estas listas que permitió que las organizaciones políticas también pudieran designar algunos candidatos. Bien, doctora, específicamente en el caso de los candidatos con procesos de investigación por terrorismo o narcotráfico, ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, Paloma, nosotros tenemos una normativa que justamente procura, en primer término, el derecho de participación política de todos los peruanos y que establece, sí, requisitos e impedimentos. Los impedimentos se encuentran para aquellas personas que tienen alguna sentencia, que han sido sentenciados, no para aquellas personas que tienen procesos en trámite o que se encuentran investigados en cualquiera de las instancias de investigación, ¿no? Se debe contar con una sentencia. ¿En primera o en segunda instancia, doctor? Recordarás que el artículo 34A de la Constitución establece que uno no puede ser candidato si cuenta en ese momento con una sentencia, incluso en primera instancia. Si uno cuenta con una sentencia en primera instancia al momento de la postulación, no puede postular, sentencia por delito doloso. Hay otros impedimentos que son permanentes, como es el caso, por ejemplo, de una persona que ha sido sentenciada e incluso habiendo cumplido su condena. En el caso de estos delitos que enumeré hace un momento, no podrían postular nunca, porque es un impedimento permanente. Pero aquella persona que está siendo investigada no tiene un impedimento para poder postular. Es por eso que los jurados electorales especiales hacen los requerimientos de información oportuna al Poder Judicial y de la misma manera en la sede central hace también requerimientos al Registro Nacional de Condenas. La información que se recibe se replica también a los jurados electorales especiales para que hagan la calificación pertinente. Doctora, esto ya no es competencia del Jurado Nacional de Elecciones y ya no es durante el proceso electoral. Sin embargo, ¿qué pasa si uno de estos investigados llega a ser elegido y tiene una sentencia? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, eso dependerá de la instancia, ¿no? No es así. Por ejemplo, en el ámbito de los gobiernos locales, regionales, se dan lo que son las suspensiones o las vacancias. En el caso de otros estamentos ya del nivel ejecutivo o del Congreso, ya cada una de las instancias procederá conforme a sus atribuciones y lo que le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones en su oportunidad es al recibir algún requerimiento, convocar a quien correspondiera de acuerdo a ley, ¿no? Para entregar las credenciales. Listo. Doctora, ya para finalizar con la entrevista es importante diferenciar la labor que realiza los jurados electorales especiales y también el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo a la revisión de las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos. Claro que sí. Bueno, las declaraciones juradas de vida, como ya se ha venido replicando en los últimos procesos electorales, se presentan al momento de la postulación. En esta última elección, por ejemplo, se recurrió a bases de datos también de organismos públicos.
En el caso puntual, por ejemplo, de SUNARP, había información que se encontraba incluso precargada en la declaración jurada de hoja de vida, porque justamente el acceso a estas bases de datos ha permitido que algunos candidatos tengan mayor facilidad para el llenado, ¿no?, de esta información. La competencia que tienen los jurados electorales especiales es también de fiscalización, y es por eso que hay fiscalizadores de hoja de vida en los jurados electorales especiales, los cuales se han encargado de verificar el contenido de las declaraciones, el contenido de la información que ha sido brindada por los candidatos. En su oportunidad, esto ha traído como consecuencia que se hagan anotaciones marginales en algunas hojas de vida. En algunos otros casos ha podido acarrear la exclusión de algunos candidatos conforme a lo que establece la norma, cuando se hace omisión, por ejemplo, de información sobre sentencias, ¿no?, de aquello que hemos venido conversando. Si hay alguna omisión de este tipo, esto acarrea, por ejemplo, la exclusión de alguno de los candidatos. Todos estos casos tienen de por medio una resolución. Solo cuando estas resoluciones son apeladas es que llega a ser de conocimiento para el pronunciamiento respectivo del Jurado Nacional de Elecciones. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Igualmente, y bueno, espero que podamos conversar en otra oportunidad. Hasta pronto. Claro que sí. Gracias por su tiempo. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos. Bien amigos, y durante la despedida de la delegación que viajará a Tokio, el presidente Francisco Sagasti reflexionó en que ningún deportista cuestiona las reglas después de perder. Anotó que es una lección que todos debemos aprender. Muchísimas gracias a todos. Arriba Perú. El deporte enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor, afirmó el presidente Francisco Sagasti durante la ceremonia de entrega de la bandera y despedida a la representación peruana que participará en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ningún deportista cuestiona las reglas del deporte, de la competencia en la cual ha participado, no las cuestiona después de perder. Nos enseña el deporte a ganar y también nos enseña a perder, a ganar con humildad y a perder con hidalguía. Nos enseña a ganar con orgullo y a perder sin rencor. Y esa es una lección que todos los peruanos debemos aprender y tener presentes. El jefe de Estado también destacó que el deporte no solo requiere disciplina, sino que se trata de una elección de vida. Indicó que lo que hacen los deportistas es mostrar cómo dar lo mejor de uno mismo a través del esfuerzo, la disciplina y el trabajo constante. Asimismo, añadió que en el deporte hay que trabajar en equipo. Que si bien la excelencia individual es extraordinaria y algo muy positivo, también es importante trabajar en conjunto, trabajar en equipo y hacer las cosas como se deben hacer, siguiendo las reglas de cada deporte. Durante su discurso, el presidente Sagasti no dudó en darles consejos a los 34 clasificados, al decirles que no abandonen sus ideales y todo el esfuerzo que han realizado para llegar a los Juegos Olímpicos. Bien, la vacunación contra la COVID-19 de profesores de zonas rurales comenzó este martes 6 de julio, precisamente en el Día del Maestro, y esta jornada inició con un acto simbólico en la ciudad de Ayacucho. En la actividad participó también el presidente de la República, Francisco Sagasti, junto a autoridades vinculadas a los ministerios de Educación y de Salud. Escuchemos sus declaraciones. Buenos días a todos. Estamos en camino a Ayacucho, donde entregaremos vacunas para avanzar con el proceso de vacunación. Supervisaremos el inicio de la vacunación de profesores y maestros rurales, la supervisión de 200 de estos maestros en Huamanga, y al mismo tiempo se está haciendo esto en 16 regiones. Vacunaremos a los 200.000 profesores de zonas rurales muy rápidamente para retornar a las clases presenciales. Y por último, estaremos en Vilcas, Huamán,
para supervisar el trabajo del programa Trabaja Perú, que crea empleos temporales para rehabilitar una serie de obras de infraestructura a nivel nacional. Muchas gracias y nos vemos pronto. Por su parte, Concitec nos ha preparado un informe sobre el trabajo de científicos peruanos que han diseñado telas que pueden contrarrestar hasta un 99% la presencia de virus. Veamos. Se imagina que su ropa le permita protegerse de los rayos UV, las bacterias e incluso de la misma COVID. Esto será posible ahora en el Perú, gracias al trabajo de más de 10 años de un grupo de científicos de la Universidad Nacional de Ingeniería, quienes han logrado inventar una tela que permite desactivar hasta el 99% de los virus, como la COVID-19, incluso hasta con 20 lavadas. Existe lo que se conoce como las enfermedades intrahospitalarias. O sea, uno va al hospital, está con las defensas bajas y adquiere otras enfermedades. ¿Por qué? Porque hay muchísimas bacterias en el ambiente. Y eso se puede combatir si es que uno tiene unas prendas que también tienen propiedades antimicrobianas. Estas prendas, además, tienen la particularidad de protegernos contra los rayos UV, que según datos del CENAMI, en los departamentos de la costa y de la selva, los índices de radiación oscilan entre 6 y 12, considerados como niveles de riesgo alto, mientras que en la región andina fluctúan entre 12 y 17, considerados como extremadamente alto. Prendas que tengan óxido de zinc absorben el ultravioleta y no permiten que el ultravioleta choque con nuestra piel. Aquí se trabajaron con productos nacionales y de bajo costo, donde nanopartículas de óxido de cobre y zinc han sido incorporadas a la tela de algodón peruano, ofreciendo una mejor protección a diferencia de una prenda normal. Al comienzo hicimos con productos importados, pero después vimos que podíamos hacer con productos nacionales. ¿Por qué? Porque Perú es el segundo productor de cobre y zinc. Y pues, producimos sales de grado industrial que se consume a nivel nacional y se exporta. Su investigación, que ha recibido apoyo del Concitec, ha sido validada por el laboratorio Nelson Lab de Estados Unidos. Cuenta con certificación internacional y se alista para un próximo gran paso: su ingreso al mercado. En la planta de San Jacinto hicimos una prueba de producir 300 metros de tela. Y esa tela es justamente la que ha sido validada. Sus investigaciones han llegado incluso a mejorar el calzado de cuero y hasta crear microcápsulas que no solo liberan buen olor, sino que terminan alejando a los mosquitos. Para ello se han unido con el CITECAL, que es el CITE de la industria de cuero y calzados. El cuero también tiene un problema que se honguea y justamente estos óxidos tienen propiedades fungicidas. Entonces nuestra idea es justamente hacer esas microcápsulas y después esas podemos impregnarlas en el textil o en el cuero o en algún otro ambiente y eso después se va a liberar controladamente y podríamos tener un ambiente libre de mosquitos. Investigaciones como estas demuestran cómo a través de la innovación se pueden generar grandes cambios en la industria nacional textil y del cuero, logrando un valor agregado en salud y bienestar, potenciando su competitividad e ingreso en mercados internacionales. Desde este laboratorio de la Universidad Nacional de Ingeniería estamos transformando el Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Y nuestro canal aliado TV Cosmos nos comparte un informe sobre el importante papel que cumplen los voluntarios en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en el país. Son más de 2.000 jóvenes quienes integran el equipo denominado Corazón de Voluntario. Ciudadanos entre 18 y 40 años participan del voluntariado a cargo del Gobierno Regional de la Libertad y colaboran desinteresadamente en el proceso de vacunación contra la COVID-19 en todos los locales instalados en la región. La gerente regional de Desarrollo e Inclusión Social, Julia Soto Deza, encargada de este joven equipo, resaltó esta ardua labor diaria que realizan estos jóvenes solidarios. En esta oportunidad está apoyando fuertemente al programa de vacunación en toda la región. Pero también es importante el voluntariado, por ejemplo, cuando hay desastres naturales. Es importante también el voluntariado para las ayudas humanitarias, pero también para dar alegría. Hay grupos, por ejemplo, artísticos que tienen su programa de voluntariado, entonces... Este grupo atiende a personas vulnerables,
llenan datos en las fichas de quienes van a ser inmunizados o acompañan a las personas adultas mayores con problemas para desplazarse, ayudando así a acelerar la atención. Cabe precisar que en una semana se inscribieron para realizar esta labor 270 jóvenes. A ti, hermano y hermana, comunidad en general, grupos, asociaciones, a unirte a Corazón de Voluntario. Únete. Yo soy Corazón de Voluntario. Recordemos que no solo basta con poner el hombro, sino también el corazón. Si estás interesado en apoyar, ingresa a la página del Gobierno Regional e inscríbete en el link que aparece o llama al número 996-173-882. Esta convocatoria aún está abierta para quienes estén interesados en ocupar sus horas libres en este servicio a la población. Bien, por otro lado, la Contraloría General de la República dio inicio al mega operativo de control en Ica, que significará el despliegue de más de 140 auditores y especialistas para realizar más de 240 intervenciones, ello con la finalidad de reducir el impacto de la corrupción y la inconducta funcional a cargo de las entidades públicas. El megaoperativo de la Contraloría examinará millones de recursos en entidades públicas de Ica. Más de 140 auditores se desplegarán en toda la región. Asimismo, se tiene programado realizar más de 80 servicios de control posterior, que están orientados a determinar hechos irregulares, y 20 de control simultáneo. El Contralor General, Nelson Chac, encabezó las actividades de presentación de los alcances del megaoperativo de control de Ica ante autoridades regionales, provinciales, congresistas y representantes de la sociedad civil organizada para dar detalles de las intervenciones que se llevarán a cabo durante los próximos 3 meses. Asimismo, se tiene previsto evaluar 116 denuncias realizadas en la región y 24 acciones de integridad intransversales, tales como verificación de la calidad de información, asistencia técnica, charlas de sensibilización, cursos virtuales y jornadas de capacitación. Durante la presentación del megaoperativo de control en Ica, el Contralor Nelson Chac indicó que son preocupantes los efectos de la corrupción y la inconducta funcional en la región, ya que según cálculos de la Contraloría, se habrían perdido durante el 2020 más de 430 millones por este flagelo. Amigos, el Ministerio de Producción lanzó la plataforma Ruta Digital Productiva para las MIPES. Hoy vamos a conversar con el director de Digitalización y Formalización del Ministerio de Producción, Edgar Moreno. Señor Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarle, señor Moreno. ¿En qué consiste esta plataforma Ruta Digital? Por favor, coméntenos. Sí, bueno, nosotros desde el Ministerio de Producción estamos impulsando la estrategia Ruta Digital Productiva, el cual es un programa de capacitación que busca fomentar el uso de herramientas digitales en los negocios, ¿no? En los empresarios. Este programa de capacitación consta básicamente de 5 pasos. El primero es que la MIPE pueda realizar un test, el test de autodiagnóstico que le llamamos, en donde tiene que responder 20 preguntas, básicamente. 20 preguntas relacionadas a 5 aspectos o 5 módulos, que es comercio electrónico, marketing digital, análisis de datos, gestión empresarial y pagos digitales. Listo. ¿No? Posterior a este registro, lo que hacemos nosotros es evaluamos toda la información que se almacena en esta base de datos que tenemos y identificamos y priorizamos las necesidades con mayor demanda, ¿no? En base a esta identificación, este hallazgo que hacemos, procedemos a crear un plan de capacitación, el cual, en un siguiente paso, hacemos la invitación a todas las MIPES que tienen este problema identificado para que puedan participar en eventos de capacitación. Los eventos de capacitación básicamente están formados de 1 a 4 talleres y como máximo tienen un mes de duración, ¿no? Dentro de estos eventos de capacitación, la MIPE recibe píldoras digitales también a sus correos. Nosotros le enviamos contenido de valor sobre temas que se van a tratar dentro de los talleres, y cuando se llega al tema del taller, el evento en sí,
bueno, la MIPE ya va a poder tener un poco más de conocimiento y va a poder profundizar en estos conceptos o estas herramientas que nosotros le vamos a enseñar, gracias a los aliados de empresas privadas que tenemos, ¿no? Perfecto. Así es. ¿A cuántas MIPES esperan llegar ustedes? Para fin de año queremos llegar a 10.000 MIPES, ya que cuenten con un autodiagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de producción deben tener estas MIPES que son captadas por ustedes? ¿Qué tipo de, perdón, de qué? De producción, o sea, ¿de qué rubro? No, Ruta Digital como tal es algo transversal, ¿no? Porque cuando hablamos de comercio electrónico, marketing digital, gestión empresarial, son aspectos que son inherentes a cualquier MIPE, a cualquier tipo de empresa. Perfecto. ¿Cuáles son las principales necesidades de las MIPES que ustedes han podido detectar? Ok, por ejemplo, dentro del primer análisis que hemos hecho, ya que la plataforma viene operando a partir de marzo, a partir del primer paso hicimos una marcha blanca y es recién el 21 de este mes que se hizo, digamos, el lanzamiento oficial, pero en este lapso de tiempo, lo que hemos podido identificar en base a las respuestas de las MIPES autodiagnosticadas es que gran porcentaje no tiene conocimientos básicos para implementar, por ejemplo, un canal online, ¿no? Por ejemplo, también muchas empresas llevan sus cuentas todavía en cuaderno o en Excel, cuando ya existen plataformas en la nube que son muy baratas y el cual le permite saber al empresario en tiempo real sobre la gestión de su negocio, ¿no? Cómo van vendiendo, lo que se va gastando, etcétera, ¿no? El tema de branding también muchas empresas no tienen, desconocen mucho el tema de branding. Son muy empíricas en ese aspecto, solamente hacen un simple logo y hacen una publicación en una red social, crean un fanpage y eso es todo, ahí queda, ¿no? Esa es la mayoría. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer a esos, identificarlas y poderles enseñar justamente lo que necesitan de acuerdo a su necesidad. Perfecto. En el caso de las redes sociales, ¿también se les capacita en ese sentido en su uso y en el producir contenido? Sí, claro, también. Por ejemplo, sobre la primera necesidad que te comentaba, ¿no? De que pocas MIPES tienen, o muchas MIPES tienen conocimientos básicos, en realidad, muy básicos, ¿no? Que no tienen conocimientos básicos para la implementación de un canal online. Nosotros hemos creado el primer plan de capacitación, justamente siguiendo toda esta estrategia, ¿no? ¿En qué consiste este plan de capacitación? Primero, busca justamente cubrir esa necesidad e impulsar el canal de ventas online de la MIPE. Ahora, este plan de capacitación consta de 4 talleres, ¿no? Justo hoy, el día de hoy, a las 5 p.m., se inicia el primer taller. El primer taller es, por ejemplo, cuáles son los pasos para mejorar los canales digitales y definir el viaje del comprador, ¿no? Del comprador digital. Entonces ahí se va a hablar una introducción se va a hacer una introducción al marketing digital, se va a indicar cuáles son los activos o los canales digitales que un negocio puede tener, ¿no? Y se va a definir cuál es el viaje de compra del cliente, ¿no? Del cliente objetivo, el cual apunta la MIPE como tal, ¿no? Esto es súper importante porque necesitamos analizar qué cosas hace el cliente para comprar nuestro producto y nos vamos a dar cuenta de que hay cosas importantes que se puede agregar a la estrategia de marketing para que sea potente. Perfecto. En el taller 2 vamos a hablar, por ejemplo, de cómo crear una marca exitosa, ¿no? Ahí vamos a hablar sobre el tema de branding, vamos también a hablar sobre la personalidad y la mejora visual de la marca de la empresa. En un taller 3 vamos a definir lo que es el buyer persona, ¿no? Y también a generar la matriz de contenido más adecuada para cada negocio, ¿no? Y el taller 4 finalmente es todo lo que hemos aprendido del primer taller hasta el tercer taller, ya lo vemos reflejado o lo vamos a utilizar en la creación de campañas publicitarias en la plataforma de Facebook, ¿no? Porque ahí para que Facebook, para que uno pueda hacer una campaña publicitaria en Facebook, necesita datos como, por ejemplo, saber quién es tu cliente, o sea, el perfil de tu cliente, dónde se ubica, tu logo, por ejemplo, que tengas, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso se va a enseñar dentro de este plan de capacitación.
Perfecto, sin lugar a dudas, esta capacitación, esta plataforma Ruta Digital Productiva va a ser bastante útil para nuestros empresarios y emprendedores. Por favor, coméntenos a través de qué canales podemos inscribirnos en esta plataforma y haga la invitación a nuestros televidentes. Adelante. Sí, bueno, la plataforma, como les comenté, ya está en producción, totalmente operativa. Tienen que ingresar a rutadigital.produce.gov.pe. Ahí van a ingresar a esta plataforma y van a poder ver en la pantalla de inicio, que es muy simple, los pasos para poder iniciar su test, ¿no? Con este test, ustedes nos van a decir a nosotros qué cosa necesitan, sobre qué necesitan contenido, sobre qué necesitan capacitación, ¿no? Y nosotros en un próximo plan de capacitación atenderemos otra necesidad, ¿no? Entonces, los invito a que puedan ingresar a esta plataforma. Aparte de eso, también van a encontrar otras cosas, como por ejemplo un blog digital, ¿no? Donde hemos colgado contenido de valor, algunas guías, por ejemplo, la que más ha sido, la más vista hasta ahora es la guía de confianza online, donde hemos entrevistado a las empresas que tienen su ya comercio electrónico para que nos digan algunos feedback de qué cosas están haciendo, y también el consumidor para que nos diga qué aspectos ellos ven al momento de hacer una compra, ¿no? Y todo está en esa guía. Claro. Así como esta guía, hay mucho más contenido que seguramente le va a ser de mucha utilidad, ¿no? Así es. Listo. Perfecto. Señor Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos lo que significa esta ruta digital productiva. Ha sido un gusto. Listo, muchas gracias. Cuídese. Hasta luego. Bien, amigos, nosotros vamos a hacer una pausa en JN Noticias. Estamos de vuelta en JN Noticias, seguimos con el desarrollo de la información. Ahora nos conectamos con la Agencia de Noticias Andina, que nos presenta las 5 noticias oficiales más importantes del día. Adelante. Docentes de zonas rurales serán vacunados contra la COVID-19 en distintas regiones del país al celebrarse hoy el Día del Maestro. El lanzamiento nacional de este proceso de inmunización se realiza esta mañana en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, se encuentra en el lugar. La jefa del gabinete ministerial, Violeta Bermúdez, consideró que el nuevo gobierno, que inicie su gestión el próximo 28 de julio, estará mejor equipado para enfrentar a la pandemia del COVID-19, debido a las inversiones que se han hecho para este objetivo. El Perú cuenta con una cartera de proyectos para construir 18 parques industriales en 15 regiones del país con una inversión de $1.459 millones. Dichos proyectos generarán más de 200.000 puestos de trabajo, indicó el ministro de la Producción, José Luis Chicoma. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo, PRONAVEC, del Ministerio de Educación, lanzó el concurso Beca Perú. Se otorgarán 56 becas integrales y parciales para estudiar carreras universitarias, técnicas o cursos. La postulación es gratuita, por internet, y concluye el próximo 9 de agosto. La selección peruana volteó la página en su intento de llegar a la final de la Copa América y ahora apunta a alcanzar su gran objetivo, clasificar al Mundial Qatar 2022. El técnico Ricardo Gareca señaló: el gran objetivo nuestro es volver a estar en un Mundial. Veamos ahora las principales actividades del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su microinformativo nacional. Adelante. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es martes 6 de julio del 2021. Estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas clausuró el evento Experiencias Regionales y Locales comprometidos con la gestión territorial a favor de la primera infancia. Participaron en este evento representantes de los gobiernos regionales, gobiernos locales, MINSA, Fundación Bernard Van Leer, entre otras instituciones aliadas por la niñez. Articulación territorial de la cual ustedes, queridos gobernadores, queridos alcaldes, son en realidad los protagonistas en el territorio.
No habrá inclusión social si no logramos una efectiva articulación desde las voces que el territorio viene gestando, no de ahora, sino desde hace muchísimos años. Probablemente el desarrollo infantil temprano sea la única apuesta que desde el Estado peruano cuenta con una política nacional, una estrategia de gestión territorial, 2 instrumentos que alinean incentivos tanto a nivel regional como a nivel municipal, como son el FED y el sello municipal, 2 programas que directamente están vinculados a partir de la revisión de evidencias, como son Juntos y Cunamás, sumando a esfuerzos vinculados al DIT. También cuenta con el primer programa presupuestal orientado a resultados. Un total de 14.71 toneladas de alimentos entregó el programa Jaliwarma a la Municipalidad del Cusco para la atención de personas en situación de vulnerabilidad. El regidor Miguel Tinajero Sarteta agradeció la ayuda alimentaria. Jaliwarma ha respondido a un pedido que se le ha hecho por parte de la Municipalidad Provincial del Cusco y nos hace entrega de cerca de 14 toneladas en productos que van a ir inmediatamente destinadas a aquellas personas que lo requieran en un número de aproximadamente un poco más de 2.400 canastas. El programa Pensión 65 y el Banco de la Nación han firmado una adenda a su convenio del servicio de pagaduría. Gracias a ello se realiza la apertura de cuentas a las personas autorizadas para cobrar el subsidio, la entrega de tarjetas de débito y el cobro en las ventanillas extendidas. Con la modalidad denominada carritos pagadores, se entregan las pensiones en sus domicilios a los usuarios mayores de 80 años y a los usuarios que viven en zonas remotas. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Les presentamos a continuación el segmento Haciendo Patria. Este segmento llega gracias a una alianza entre el Jurado Nacional de Elecciones y la Universidad Privada del Norte. Es un esfuerzo conjunto para cultivar valores de nuestro país. El personaje ejemplar de esta semana es el héroe nacional José Abelardo Quiñones. El Perú es un país multicultural, lleno de historia y tradiciones, de momentos buenos y malos, de lecciones aprendidas y otras aún por aprender. Con miras al Bicentenario, esto es Haciendo Patria, un espacio de formación de valores y de reflexión. Espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Bendita seas, patria de valientes, y que el porvenir te reserve horas más felices que las que forman tu presente. Una frase del gran Ricardo Palma en la que resalta que nuestro país está lleno de personas con mucho valor. Personas que dieron su vida por su patria, sacrificio que los llevó al heroísmo, dejando una huella imborrable en la historia peruana. Así iniciamos otro episodio más de Haciendo Patria, un espacio producido por Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Sean bienvenidos. Cuando el fuego enemigo alcanzó el avión que piloteaba, decidió cambiar de dirección y arrojarse contra quienes lo estaban atacando. El héroe de esta edición se inmoló por defender a su patria. ¿Sabes de quién estamos hablando, Marjorie? Claro que sí. Estamos hablando de José Abelardo Quiñones, quien nació el 22 de abril de 1914 en el puerto Pimentel, Chiclayo, en la provincia de Lambayeque. Con solo 21 años y la oposición de sus padres, ingresó como cadete a la Escuela Central de Aviación Jorge Chávez. Según algunos de sus compañeros, él sabía que su nombre iba a quedar grabado en la historia. ¿No es así, Leila? Por supuesto, Marjorie. Dicen que un día, mientras un profesor afirmaba que hasta ese entonces en la Fuerza Aérea del Perú no había existido un héroe, José Abelardo Quiñones se puso de pie y gritó: ¡presente! Y su determinación se hizo realidad el 23 de julio de 1941 en medio de la guerra con Ecuador, cuando despegó desde Tumbes al mando del teniente Antonio Alberti. Mientras su avión descendía para soltar sus bombas, fue alcanzado por la artillería enemiga.
Consciente de que caería, en vez de utilizar el paracaídas para salvar su propia vida, dirigió su nave contra las bases enemigas. Y así, Leila, José Abelardo Quiñones entregó su vida por defender a su país, con abnegación, valor y sacrificio. Entregó su vida por hacer patria. Como lo hicieron también el comandante FAB Luis Manuel Humberto Flores Muñoz, el capitán FAB Brian Steve Calleja Martins, el técnico de primera FAB Ronald Wilton Cortés Miñope y el técnico de segunda FAB Nicolás Estrada Orejón, quienes el 8 de julio, mientras llevaban alimentos del programa Caliwarma hacia Chija, Bagua, Amazonas, el helicóptero que los transportaba cayó en la espesura de la selva y producto de eso murieron. Todos ellos convertidos hoy en héroes, dieron la vida cumpliendo la misión que se les había encomendado, la de llevar alimentos y esperanza a los más necesitados. Sus restos fueron regresados a la base aérea del Callao, donde pudieron ser velados con los honores castrenses que les correspondía, así como Abelardo Quiñones, el comandante FAB Luis Manuel Humberto Flores Muñoz, el capitán FAB Brian Steve Calleja Martins, el técnico de primera FAB Ronald Wilton Cortés Miñope y el técnico de segunda FAB Nicolás Estrada Orejón, supieron ponderar el bienestar de la patria sobre su vida. Casos como estos nos recuerdan que día a día podemos seguir haciendo patria, llevando alimentos a los más necesitados o en medio de una guerra. La abnegación de nuestros soldados es un ejemplo a seguir. José Abelardo Quiñones, símbolo de valor y patriotismo. Luis Manuel Humberto Flores Muñoz, Brian Steve Calleja Martins, Ronald Wilton Cortés Miñope y Nicolás Estrada Orejón, ejemplos de entereza y abnegación. Esta ha sido la 14ª edición de Haciendo Patria, programa de Voces en Línea y Radio UPN en colaboración con el Jurado Nacional de Elecciones. Nos encontraremos en un próximo episodio. Hasta la próxima. Es momento de nuestro bloque internacional. Tenemos un enlace desde Santiago de Chile con nuestro corresponsal Pepe Salinas, quien nos cuenta sobre el importante proceso que viven nuestros vecinos para la redacción de una nueva constitución. Adelante, Pepe. En una decisión cargada de simbolismo y reflejo del espíritu de la nueva convención constituyente inaugurada este domingo en Chile, Elisa Loncón fue elegida presidenta del órgano que debe redactar una nueva constitución en Chile. Los 155 miembros de la constituyente eligieron este domingo a Loncón, una mujer indígena de 58 años, para presidir el órgano que creará la nueva Carta Magna, la que debe sustituir a la nueva actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet en el año 1973 a 1990. Loncón, una profesora lingüista y activista mapuche de etnia indígena mayoritariamente en Chile, fue elegida por mayoría absoluta, 96 votos, en segunda vuelta en la sesión inaugural de la convención, que se detuvo durante casi una hora por las protestas de un grupo de constituyentes tras los enfrentamientos en el centro de Santiago entre la policía y manifestantes. De esta manera se instaló ya la nueva constitución. A los integrantes que redactarán la nueva Carta Magna, que estará lista, si todo sale dentro de lo planeado, en 12 meses. Informó Pepe Salinas para el Jurado Nacional de Elecciones en Santiago de Chile. Adelante, estudios. También les contamos que la Fiscalía de Bolivia admitió una demanda contra Janine Áñez por las muertes ocurridas en las protestas de 2019. La acusación fue presentada por familiares y víctimas de la represión policial en las protestas postelectorales de ese año. La Fiscalía de Bolivia admitió una nueva proposición acusatoria contra la expresidenta interina Janine Áñez por delitos de genocidio, lesiones graves y lesiones seguidas de muerte por el fallecimiento de civiles en 2019 con disparos de bala. Los sucesos tuvieron lugar en Cochabamba y El Alto, donde una veintena de personas fallecieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de policías y militares. La versión del gobierno interino en ese momento fue que los disparos se produjeron entre los mismos manifestantes y que las fuerzas de seguridad no habían utilizado armamento letal, mientras que algunos organismos como la Defensoría del Pueblo establecieron que hubo un uso desmedido de la fuerza.
La acción de la Fiscalía podría derivar en la entrega de la investigación para que el Parlamento se pronuncie sobre el juicio de responsabilidades contra la exmandataria, quien lleva casi 4 meses recluida en una cárcel de La Paz por otro proceso en el que se le acusa de terrorismo, sedición y conspiración. Estas acusaciones son parte del caso llamado Golpe de Estado, por el que también se procesa a exministros del gobierno transitorio, además de exjefes policiales y militares. Amigos, llegamos a la parte final del programa. Como siempre, agradecemos su compañía. Ahora los invitamos a que disfruten del talento de Camila Vendallán desde Trujillo. Permiso. Si tienes corazón, escuchan sus latidos, la voz de mi dolor, pero regresa para llenar el vacío que dejaste al irte. Regresa aunque sea para despedirte. No dejes que muera sin decirte adiós.